El último mensaje. Era una noche cualquiera cuando Esteban, un periodista independiente, encontró un paquete en la puerta de su apartamento. Sin remitente, sin pistas, solo su nombre escrito con tinta negra en una caligrafía cuidadosa. Lo recogió sintiendo un escalofrío que recorrió su espalda. Al abrirlo, descubrió una grabadora antigua, de aquellas que parecían salidas de otra época, junto con una nota que decía: «Escucha con atención. Solo tienes una oportunidad». Intrigado y algo nervioso, Esteban conectó la grabadora a un adaptador para poder reproducirla. Cuando pulsó el botón de reproducción, escuchó una voz grave y rasposa, llena de desesperación y angustia. «Esteban, soy yo, o mejor dicho, tú, pero del futuro. No tienes por qué creerme, pero necesito que escuches hasta el final». La voz, aunque distorsionada, era inconfundiblemente suya. Su propio tono, sus pausas, incluso sus tics de lenguaje. Esteban sintió que el aire se volvía pesado mientras la voz continuaba. «En 5 días todo cambiará. Tomarás una decisión que destruirá tu vida. Lo perderás todo. Tu carrera, tu familia, incluso tu cordura. Y todo comenzará con una llamada que recibirás mañana». Esteban apagó la grabadora, su corazón latiendo con fuerza. Era imposible. ¿Un mensaje de su yo futuro? Debía ser una broma, pero no pudo ignorar lo específico del mensaje. Pasó el resto de la noche en vela, intentando encontrar una explicación lógica. Al día siguiente, mientras revisaba sus correos, su teléfono sonó. Su piel se erizó al recordar las palabras de la grabadora. Miró la pantalla. Un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. «¿Esteban Rodríguez?», dijo una voz masculina al otro lado. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Mi nombre es Joaquín Álvarez. Soy abogado y tengo información sobre un caso que podría interesarle». La conversación giró en torno a un político corrupto que Esteban había investigado años atrás. Joaquín afirmaba tener pruebas que podrían hundir al político de forma definitiva. Le propuso reunirse esa misma tarde. Esteban aceptó, pero algo no cuadraba. Las palabras de la grabadora resonaban en su mente. Todo cambiará. ¿Era esta la decisión de la que hablaba? Por la tarde, Esteban se encontró con Joaquín en un café discreto del centro. El abogado le entregó un sobre lleno de documentos incriminatorios, pero algo en la actitud de Joaquín lo inquietaba. Evitaba el contacto visual, sudaba y parecía estar constantemente mirando por encima del hombro. «Estas pruebas son auténticas, pero hay personas peligrosas involucradas. Si decides publicarlas, no solo te pondrás en peligro a ti mismo», hizo una pausa bajando la voz, «sino también a tu familia». Esteban volvió a su apartamento, con el sobre en las manos y un nudo en el estómago. La voz de la grabadora volvió a resonar en su mente. «Lo perderás todo». Esa noche revisó los documentos. Eran contundentes, pruebas que nadie podía ignorar. Si las publicaba, se convertiría en un héroe del periodismo, pero también sabía que la amenaza era real. Mientras reflexionaba, la grabadora que había dejado en un rincón de la sala se encendió sola. Esteban saltó del susto mientras la voz volvía a sonar. «¿Has tomado el sobre?». Lo sabía. «Escúchame bien, Esteban. Si lo publicas, tu esposa te dejará. Te amenazarán. Y cuando pienses que no puede empeorar, vendrán por ti. Y no sobrevivirás». La voz se quebró al final, como si el Esteban del futuro estuviera llorando. El periodista sintió un frío helado recorrerle el cuerpo. La grabadora se apagó de nuevo. Esteban estaba atrapado en una encrucijada. Si publicaba la historia, podría destruir su vida. Pero si no lo hacía, traicionaría sus principios y permitiría que la corrupción continuara. Pasaron los días, la presión aumentaba. Finalmente decidió consultar a su esposa, Laura, aunque sin revelar todo lo que sabía. Laura lo miró fijamente después de escuchar su versión parcial. «Siempre has luchado por la verdad, Esteban. Pero, a veces, proteger lo que amas es más importante que ganar una batalla».
Sus palabras lo marcaron. Esa noche tuvo un sueño inquietante. Estaba atrapado en un cuarto oscuro, rodeado de espejos rotos. En cada fragmento veía su propio reflejo, pero en cada versión estaba más viejo, más cansado, más roto. Despertó con una idea clara. Publicaría la historia, pero de manera anónima. Días después de entregar las pruebas de forma anónima, Esteban empezó a notar cosas extrañas. Una noche, al regresar del supermercado, encontró la puerta de su apartamento entreabierta. Todo estaba en su lugar, pero un sobre descansaba sobre la mesa. Dentro solo había una fotografía. Era él, sentado en el café con Joaquín. El mensaje era claro. Lo estaban vigilando. Esa noche, mientras Esteban revisaba los candados de las ventanas, la grabadora volvió a encenderse sola. Esta vez no era su voz, sino la de un hombre desconocido, grave y helada. Esteban, creías que podías escapar de tus actos. Te hemos encontrado. El mensaje terminó con un silencio agobiante que hizo que el periodista se sintiera observado en su propio hogar. Intentó calmarse, diciéndose que todo era paranoia, pero al mirar hacia la ventana, vio un coche negro estacionado frente a su edificio. Adentro, dos figuras permanecían inmóviles como estatuas. Era real. Esa misma noche, mientras Laura dormía, Esteban intentó abrir la grabadora para entender cómo funcionaba. No había visto ninguna cinta ni mecanismo convencional, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Una pequeña inscripción grabada en el interior de la tapa decía: «Lo que escuchas no es el futuro, es tu conciencia». El mensaje lo confundió aún más. ¿Era posible que todo lo que escuchó viniera de su mente? ¿Como si una parte de él hubiera proyectado un aviso para salvarse? Pero no tuvo tiempo de reflexionar. Un golpe seco en la puerta lo hizo saltar. Al asomarse por la mirilla no vio a nadie. Cuando abrió con cautela, encontró otro sobre. Dentro, una sola nota: «El tiempo se agota». Esa misma noche, Esteban decidió que no podía quedarse más tiempo en la ciudad. Laura y él empacaron lo esencial y salieron en silencio antes del amanecer. Mientras conducían hacia la autopista, las luces de un coche comenzaron a seguirlos de cerca. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras intentaba mantenerse calmado. El coche, detrás de ellos, aceleró, y entonces los embistió por un costado. Laura gritó mientras Esteban luchaba por controlar el volante. Finalmente, logró desviarse hacia una estación de servicio, donde las luces del coche perseguidor se apagaron y desaparecieron en la oscuridad. Esa noche, en un motel barato, Laura lloró en silencio mientras Esteban revisaba la grabadora de nuevo. Esta vez, la voz volvió, pero ahora estaba más desesperada, casi al borde de la locura. «No puedes huir, Esteban. Ellos siempre encuentran a quienes buscan la verdad». La voz comenzó a distorsionarse, repitiendo la frase «siempre encuentran a quienes buscan la verdad», hasta que la grabadora se apagó para siempre. Días después, Esteban entendió que la única forma de proteger a Laura era desaparecer. Le dejó una carta explicándole su decisión y diciéndole que ella debía continuar con su vida sin él. Esteban borró todas sus huellas y se refugió en una cabaña en un bosque remoto. Pasaron meses, luego años. No volvió a saber de Laura, ni de Joaquín, ni del caso que había destapado. Pero cada noche, antes de dormir, sentía que lo observaban. El sonido de una grabadora encendiéndose sola lo despertaba en sus sueños. Finalmente, un día encontró algo que lo dejó paralizado. En la puerta de su cabaña, alguien había dejado un sobre idéntico al primero. Dentro no había nada más que una fotografía de Laura sonriente, pero con la misma inscripción en el reverso: «El tiempo siempre alcanza a quienes desafían al destino». Esteban supo entonces que su sacrificio había sido en vano. Había intentado escapar, pero el pasado, como un espectro implacable, lo perseguiría hasta el final de sus días.